Ahora sí, continuamos entonces con la sesión, ¿ya? Empezamos nuevamente con los puntos para la segunda práctica. ¿A cuántos puntos tienen que llegar? A 3 puntos, ¿no? ¿Sobre qué nota se da? Sobre 17, ¿no? Quiero felicitar a todos los alumnos que lograron obtener muy buenas notas en esta práctica. Fueron bastantes, ¿no? Y se tuvo un grupo pequeño que sí no les fue bien. Les pido que por favor se preparen para este examen del día sábado. Y a los que obtuvieron buenas notas, no se confíen, hay que seguir practicando, ¿no? Porque normalmente el parcial es un poquito más riguroso que las prácticas, ¿no? En las prácticas tratamos de que el alumno, ¿no?, aproveche y pueda obtener también una buena nota. En el examen parcial es una evaluación más rigurosa, entonces el nivel de conocimiento tiene que ser siempre un poco más alto. ¿Qué quiere decir? Que de repente ahora ya no te va a venir un triaxial simplemente de CD para que respondas, sino te puede venir con alguna interrogante matemática. Entonces, esa interrogante matemática la vas a responder rápidamente si tienes claro el procedimiento de ese tipo de ensayo, ¿no? O sea, si sabes a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que cuando hacen el ensayo consolidado no drenado, cuando restan el esfuerzo efectivo mayor, el sigma 1 menos sigma 3 para esfuerzos efectivos, y hacen lo mismo para esfuerzos totales, ese valor de esa diferencia, el P sub C, el esfuerzo desviador, termina siendo el mismo. Entonces, si recuerdas ese criterio, matemáticamente también te puede simplificar a alguna consulta que te hagan de ese tipo, ¿no? Entonces, las preguntas que se les da en este caso del examen parcial están orientadas que además de saber y conocer el ensayo, ¿no?, eres capaz de darte cuenta de algún concepto teórico que te pueda ayudar a resolver el ejercicio matemáticamente, ¿ya? Entonces, también les sugiero que pues consideren prácticas anteriores, revisen exámenes anteriores, desarrollen ejercicios, ¿no? Mínimo por cada tema deberías de practicar unos 4 o 5 ejercicios, ¿no? ¿De qué temas? Triaxiales, CD, CU, ¿no?, ensayo de corte directo, SPTs, ¿no? Ustedes tienen claro el tema del SPT, ¿no? O sea, ahí ninguno de los grupos a los que les tocó este tema, pues fallaron. Más aún tienen programado el tema del SPT. Entiendo que sería poco probable que les tomen el tema de SPT, pero quizás sí les den algún valor para el cálculo de la verificación por asentamiento, ¿no? Y ahora voy a compartir mis diapositivas. Y quizás nuevamente tengan que recordar el tema del SPT, ¿no?, de las correcciones que se tienen que realizar, ¿no? Poquísimos han fallado en el tema del SPT. Entonces, comparto mi aplicación. También, por favor, si algo no se entiende, me pueden interrumpir, ¿no?, y me pidan que repita. De preferencia mejor si mientras lo estoy dando en clases, ¿no? O sea, no esperen a que finalice y luego recién me digan que no entendieron alguna parte, ¿no? Me interrumpen, prenden su micrófono, me interrumpen y ya. Entonces, hemos indicado que debemos de hacer 2 chequeos. Chequeo por resistencia y chequeo por asentamiento. Que el menor valor que se debe considerar, ese es el valor de la capacidad de carga admisible, el menor valor. En el chequeo por resistencia hemos desarrollado un ejercicio que corresponde a las ecuaciones de Meyerholt, ¿sí? Creo que está por aquí el ejercicio que desarrollaron el 2 de mayo. Claro, a mí me ayudó Luz Espinosa y se desarrolló el ejercicio
chequeo por resistencia utilizando el criterio de Mayer-Hot y también chequeamos por asentamiento. Pero por asentamiento solamente hemos verificado frente al asentamiento elástico, ¿no? ¿Qué otro tipo de asentamiento tenemos? Adicionalmente, ¿no? Hablábamos aquí que como tenemos que realizar 2 chequeos, se verificaba asentamiento o servicio, ¿no? Y que si te dan el valor de la distorsión angular, ¿no? Con el valor de la distorsión angular, o si no te la dan, la puedes sacar de la norma, ¿no? Con el valor de la distorsión angular, y si te dieran un valor de L, podrías sacar tu asentamiento diferencial. Luego, todos deben de recordar que ese asentamiento diferencial es el 75% de tu asentamiento total. Quiere decir, ¿no?, que aquí ya no vas a asumir tu 2.5, sino lo que te salga, ¿no?, de reemplazar esos valores. Bien, ¿por qué hemos asumido aquí 2.5? Porque no nos daban más datos y entonces utilizamos el criterio de Berroux, ¿no? Es que está por acá. Este criterio, que nos decía que para una distorsión de 1 entre 500 aproximadamente teníamos 2.5 de asentamiento. Entonces, por eso es que en este ejercicio de frente utilizamos 2.5. ¿Ya? Tener cuidado con las unidades, están en centímetros, entonces quiere decir que todo esto debes de colocar en centímetros, ¿no? Ya, ¿qué más? Teníamos que para la determinación de asentamientos podíamos utilizar el método de asentamiento inmediato, pero el método elástico, siempre en cuando nos den las propiedades elásticas. ¿Cuáles son esas propiedades elásticas? El módulo de elasticidad que nos daban en el ejercicio y el coeficiente de Poisson, ¿ya? Pero también el asentamiento inmediato lo podemos determinar utilizando el criterio de Mayer-Hot. ¿Qué pasa si no te dan tu módulo de elasticidad y tu coeficiente de Poisson? Pero sí te dan el valor del número de golpes. Entonces puedes utilizar otro criterio para determinar el asentamiento. ¿Qué haces en este caso? Voy a pasar de frente a esa diapositiva. En la diapositiva 75 del material que tienen en el aula virtual está que Mayer-Hot indica que en las arenas, si tú tienes un B menor igual a 1.22, su capacidad neta admisible es igual a 11.98, pero del N160, o sea, de tu N1 corregido, y que ese resultado te lo va a dar en kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? Recuerda que también tienes que tener a la mano tus conversiones, si no recuerdas, de kilonewton por metro cuadrado a tonelada por metro cuadrado y a kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y tu capacidad neta admisible, si tu ancho es mayor a 1.22, es 7.99 N160 por 3.28B más 1, todo al cuadrado, por 3.28B. Esa es la corrección, ese es lo que dice Mayer, ¿no? Luego tenemos a Bowles, ¿no? Y Bowles te dice, está bien, pero ten en cuenta de que ahí le falta la corrección por profundidad. Entonces, Bowles utiliza una expresión similar que Mayer-Hot, ¿no?, y te habla incluso ya de una base efectiva, o sea, considerando el valor de la excentricidad. Entonces te dice que el valor de la capacidad neta admisible es 19.66 para B menor o igual que 9.22 por N160, y aquí te pide que multipliques por un FD. Ese FD es el factor de profundidad, que es 1 más 0.33 dF sobre B, y ese valor siempre tiene que ser menor a 1.33. Así como en el SPT, que en el C/N corregíamos y no dejábamos que el valor nos salga mayor a 1.70, lo mismo en este caso, tiene que ser menor a 1.33. ¿Qué pasa si te sale más de 1.33? Lo limitas y pones su máximo valor es 1.33. Tienes que colocar el asentamiento tolerable.
Entonces, son dos opciones. Te pueden dar este asentamiento o lo tendrías que calcular. Si lo tienes que calcular, entonces, por ejemplo, podrías partir sobre la distorsión permitida, ¿no? Entonces, tú dices, mi distorsión que me dice la norma, la que no me permite que tenga grietas, es 1 entre 500. 1 entre 500 es la diferencia de asentamientos, el asentamiento diferencial, entre la longitud. Imagínense que les digan que tienen una longitud entre columna y columna de unos 5 metros. Entonces acá significa que tendrías 500 metros, ¿no? Voy a trabajar en centímetros, 500 centímetros. Quiere decir que tu delta H se saldría igual a 1 centímetro. Ya. Si vas a tener asentamiento inmediato es porque te están indicándote que es un suelo granular, o sea, es arena o es grava. Si tienes arcilla, no vas a tener tu asentamiento inmediato. Tu asentamiento inmediato va a ser de repente muy mínimo comparado con lo que pasaría en las arenas y en las gravas, ¿no? Entonces, si estás asumiendo que es un suelo granular, la norma te dice que este asentamiento, que este delta H, es igual a 0.75% de tu asentamiento total. Ese asentamiento total para ti es tu SE. Entonces, simplemente tu SE vendría a ser 1 sobre 0.75. Ya, entonces haces tu cálculo de ese valor, cuánto es 1 entre 0.75, pero como está en centímetros, lo tienes que convertir a milímetros y ese es el dato que viene aquí, o aquí respectivamente. El B que tienes que utilizar, te hablan de una base efectiva, o sea que si te dieron el valor de la excentricidad, estarías hablando de un B', que vendría a ser el B menos 2 veces el valor de la excentricidad. Y el L' sería igual tu L menos 2 veces el valor de tu excentricidad. Ya, ese es para el caso de las ecuaciones propuestas a partir del número de golpes. Ya, recuerden que el número de golpes ustedes tienen que corregir. Entonces les pueden decir, se obtuvo un número de golpes de 30, pero te pueden dar los otros datos para que corrijas el tipo de cuchara, la energía que se obtuvo en campo, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te dan una lista de valores ya corregidos de N160? Y te dicen, muy bien, te pueden dar, por ejemplo, datos, algo así como a 1.30, a 2.30, a 3.30, a 4.30 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya te dan un número de golpes, también te pueden dar ya un número de golpes corregido, o sea, el N160. Se han obtenido estos datos que corresponden al N160. Vamos a ponerle acá 16, me estoy inventando datos, 17, 17, 18. ¿Cuál de esos datos debes utilizar? Lo primero que tienes que verificar es cuál es la profundidad de tu DF. ¿Cuál es tu DF? Entonces tú dices, mi DF es, por ejemplo, a 1.5 metros. Ya, a 1.5 metros no me interesa utilizar los datos hasta esa profundidad. ¿A partir de qué profundidad me interesa utilizar los datos? Por debajo de la cimentación, porque es el suelo que está soportando toda esta carga. Pero, ¿qué tan profundo necesito analizar? Por lo menos necesito analizar un ancho, una profundidad similar al ancho, o hasta 2 veces B, que es otro de los criterios, ¿no?, que a veces se utiliza. B o 2 veces B. Entonces, si tú asumes que tu B es 2 metros, entonces acá estarías hablando de que tendrías que analizar a 4 metros o a 2 metros mínimo, ¿no? O sea, yo en mi caso sí acepto, si me dicen estoy analizando hasta los 2 metros, perfecto, no hay problema, ¿no? O hasta los 4 metros. Entonces, si fuera hasta los 2 metros, sería 1.5 más 2, entonces estarías hablando de 1.5 a 3.5
son los datos que te interesan. ¿Qué está dentro de 1.5 a 3.5? 1.3, no, este dato no me interesa. 2.3, sí, porque está dentro, es el número de golpes que se obtuvo. 3.3 también está dentro. 4.3 ya está pasando, pero como está dentro de 2B, también puedo considerar. Entonces utilizo el promedio de estos tres datos. Para esos tres datos calculo el ángulo de fricción o la cohesión, si te dicen que es un suelo cohesivo. ¿Ya? Ese es el criterio que se utiliza. Lo mismo, te pueden dar dos ángulos de fricción, un ángulo de fricción aquí y otro ángulo de fricción aquí. El mismo criterio se utiliza, ¿no? Me interesa todo lo que está por debajo de la cimentación. Te dan dos tipos de ángulos de fricción. Si estás dentro de una profundidad de B o 2 veces B, saca el promedio de esos ángulos de fricción. Entonces, con eso estaríamos terminando todo lo que es el cálculo de asentamiento inmediato por el método de Meyer. ¿Ya? A ver, un ejercicio antes de pasar al asentamiento por consolidación, ¿no? Vamos a darles nuevamente datos. Este mismo ejercicio, determinar cuál es la capacidad neta admisible, ¿no? Si se requiere, voy a cambiar acá, y cada uno va a cambiar sus datos, ¿no? ¿Cuál es la capacidad neta admisible? No les voy a poner el asentamiento máximo. Si te dan el asentamiento máximo, ese ya colocas acá, ¿no? Si se... Voy a explicar mejor. Si tenemos, vamos a ponerle una longitud entre columna y columna de 5 metros para los que terminan en código 0, ¿no? 5.1, a ver, vamos a ir con valores más grandes porque si no, no va a haber mucha diferencia, ¿no? ¿Cuál es la capacidad neta admisible si se requiere acá va a cambiar, para una longitud entre columnas D, y cada uno va a tener diferentes valores, ¿no? Los de código 0, 5 metros. ¿Ya? Pongo los otros valores. Código 1, 6 metros. 5.5, código 1. 5.5, código 2, 6 metros. Código 3, 6.5. Los que terminan en código 3. A ver, código 0, 5. Código 1, 5.5. Código que termine en 2, 6 metros. Código que termine en 3, 6.5. Código que termine en 4, 7 metros. 7.5. 8 metros. 8.5. ¿no? Entonces aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Entonces, código 1, 5.5, código 2, 6 metros, código 3, 6.5, código 4, 7, código 5, 7.5, código 6, 8, código 7, 8.5, código 8, 9 y código 9, 9.5. Estos son los datos, el peso específico. El peso específico sub 2 es 20 kilonewton por metro cúbico. El N160 es el mismo que van a utilizar. ¿Ya? Utilicen el mismo N160, ya está corregido. En este caso, fíjense que ya les estoy dando el dato promedio. Entonces, ¿qué es lo único que les estoy pidiendo? Primero que calculen ese asentamiento inmediato, ¿no? ¿Cómo tienen que calcular? De esta manera, ¿no? 1 entre 500 es la distorsión que te permite. ¿Por qué cogemos 1 entre 500? Porque la norma te dice
que 1 entre 500 es un límite seguro para edificios en los que no se permiten grietas. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos, ok, utilizando la norma, vamos a considerar 1 entre 500, ¿no? ¿Eso a qué es igual? A la distorsión angular. ¿Y a qué es igual la distorsión angular? A delta H sobre L. Entonces, cada uno tiene acá diferente L. Cada uno va a sacar un delta H, ¿no? Y sabemos que ese asentamiento diferencial, de acuerdo a lo que nos dice la norma para suelos granulares, es el 75% de tu asentamiento total. ¿Ya? Bien. Entonces, quiero que verifiquen las dos ecuaciones, la de Meyerhoff, donde no necesitas tener tu asentamiento, porque Meyerhoff trabaja para 25 milímetros de asentamiento máximo, y la de Bowles, ¿no? Donde sí necesitas tener la corrección por tu asentamiento. ¿Ya? En el ejercicio también tienen ustedes el DF y tienen el B, ¿no? Entonces es un B que es mayor a 1.5. Ahora les voy a crear el Jamboard y nuevamente, quien termina en el código 0, creo que es Luz, ¿no? Otra vez trabajamos para el primer dato, ¿ya? Y con tu ejercicio desarrollamos el ejemplo, ¿no? O vamos revisando tu ejercicio. ¿Ya? Entonces, les abro el Jamboard. Ya, acá ya empezamos con la delegada para tomar en cuenta que todos estos puntos ya corresponden a la práctica 2 y empezamos con 0.5 puntos. ¿Listo? Pueden colocar sus nombres. Profesora, el único dato que cambia es el asentamiento máximo, ¿cierto? Sí, es el único dato que cambia, el asentamiento máximo.
Ah, sí, creo que hay una consulta. Sí, ingeniero, ¿qué datos se cambió? Disculpe, si mi código termina en 4. Tu código termina en 4, tu longitud es, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 7 metros es tu longitud. Ya, gracias. ¿Hay alguna otra consulta? El Pepe está en el aula virtual. Corresponde a la unidad 2, cimentaciones superficiales. Si revisan la aula virtual, están todos los PPTs de los temas que se están trabajando y se van a trabajar. Ok, entonces para el código 0, en el primer Jamboard, nosotros tenemos una longitud de 5 metros. Comparto, aplicación. Entonces, Luz está calculando ahora el valor del asentamiento inmediato. Estamos utilizando el criterio de 1 entre 500. Voy a colocarle con azul. Entonces, nuestro criterio es 1 entre 500. Esa es nuestra distorsión máxima, ¿no? Esa distorsión máxima es la diferencia de asentamientos, o sea, el asentamiento diferencial entre la longitud. En nuestro caso, nuestra longitud es 5 metros. Aquí hay que cambiar luz y hay que poner la longitud, no el asentamiento. Longitud es 5 metros. ¿No? Entonces, si tu longitud es 5 metros, entonces tú dices 1 entre 500 es igual a, no sabemos qué asentamiento me permitiría para esos 5 metros, y ponemos sobre 500. Quiere decir que tu asentamiento diferencial va a ser igual a 500 entre 500, y hasta ahí es sencillo en nuestro caso, que sería 1 centímetro. Estoy colocando mi longitud en centímetros. Ya. Sé que mi asentamiento total es igual a 0 mi asentamiento total sería igual a mi asentamiento diferencial sobre 0.75. ¿Por qué? Porque la norma te dice que tu asentamiento diferencial es el 75% de este valor. Si despejo, entonces mi asentamiento total va a ser igual a delta H sobre 0.75. Entonces, 1 centímetro sobre 0.75, colocas aquí luz, ¿a qué es igual?
es 1.33. Para ese valor de 1.33, empiezo con la ecuación de... Vamos a empezar con la ecuación de frente de Bowles, ¿no? Con esta ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es copio esta ecuación que me interesa y la voy a llevar al aula virtual, al Jamboard. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar en esta expresión. Otra vez, vuelvo a considerar los datos. Entonces digo, mi Q neto admisible va a ser igual. ¿Por qué utilizo esta expresión? Porque mi longitud es mayor a 1.5. Entonces, como mi base es mayor a 1.22, entonces utilizo esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta expresión? Que es igual a 11.968 por mi número de golpes. Acá ya me dan mi número de golpes corregido, que es 15, por 3.28, mi ancho, 1.5. Recuerden que nos están pidiendo el ancho en metros, más 1, y todo esto elevado al cuadrado, sobre 3.28 por 1.5. Por el FD, ahora necesito primero calcular mi FD. ¿A qué es igual mi FD? Si revisamos, el FD es 1 más 0.33 dF sobre B. Entonces, mi FD es 1 más 0.33 dF sobre B. dF sobre B. ¿Ya? Entonces, mi FD sería igual a 1 más 0.33. El valor de mi DF del ejercicio es 1.2 y el valor de B es 1.5. Muy bien, Luz va a colocar ahí el resultado. Quiere decir que ese resultado debo de colocar aquí, ¿no? Lo voy a colocar con otro valor. Coloca el resultado, por favor, Luz, del FD. Profesora, el número de golpes es dato del problema, ¿no? Sí, 15 golpes. Para todos es igual. Entonces aquí nos sale un FD de 1.26. Entonces es por 1.26, que es mi FD. Y me piden el asentamiento, pero este asentamiento me piden en milímetros. Mi asentamiento es 1.33, pero me está saliendo en centímetros. O sea, sería 13.3 en milímetros sobre 25. Por favor, no juntar con esta información. Y aquí podemos obtener el Q neto admisible. Y ese Q neto admisible, recuerden que está en kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Ahora va a colocar Luz nuestro resultado. Hagan lo mismo para cada uno de sus casos. De repente alguno ya terminó. Por ejemplo, acá Edson Quispe ya saca su SE, ¿no? Porque él tiene una longitud de 700 centímetros. Saca su delta H y su SE va a ser 1.87. Cuando la longitud es más grande, vas a tener mayor asentamiento. Lo mismo acá, Fresia saca el valor de SE. También aquí,
a 650. ¿Ya? Entonces, y aquí ya está calculando sus resultados, su Q neto admisible, Xiomara, ¿no? Igual, Jorge Soto. Una consulta, disculpe. Sí, Solamente se cambia la longitud entre columnas, ¿cierto? sí, la longitud, porque les he pedido que cada uno trabaje con diferentes Ya, longitudes. muchas gracias. Y aquí nos sale una capacidad neta de 857.18 kilonewton por metro cuadrado. Esto es lo mismo que 85.7 toneladas por metro cuadrado o que 8.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y este valor es el que tendría que comparar con el que me sale la capacidad admisible por resistencia y escoger el menor valor. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, luz ya tiene 0.5. Ya. Ese es todo el ejercicio. Hagan lo mismo con la intención de practicar en sus casos, ¿no? Y si quieren también ganar algo de puntaje para la segunda práctica. No olviden poner las unidades y las conversiones. Ya acá es importante, para que lo tengan claro, recuerden, hagan la misma conversión, o sea, presenten sus resultados tal como nosotras estamos presentando. Ok, 5 minutos para que terminen y comienzo con el siguiente tema. Cadu Solier, ¿está en clase? Sí, Miss. ¿Alguna duda con el ejercicio? Justamente lo estoy desarrollando, profesora. Ahorita lo subo ya. Ya. Ok. Sí, Miss, gracias. Creo que alguien quiere consultar. Sí. Para hallar el asentamiento tolerable,
es delta de H entre el 75% de lo que nos salió en el delta de H anterior. Sí, porque la norma te dice que ese asentamiento diferencial que tienes equivale más o menos al 75% de tu asentamiento total en suelos granulares, que es nuestro caso. Entonces, siendo ese caso, el resultado casi siempre va a ser 1.33 centímetros. Para la longitud que tienes, si cambia tu longitud, cambia también tu asentamiento. No, me sale igual. Por ejemplo, mi longitud es de 9,5 metros. Ya. ¿Cuál es tu Jamboard? 18. Vamos a ir al Jamboard 18. Ya. 1 entre 500 y acá delta H sobre 950. Como tu longitud es 950, vas a tener otro valor de ST. 1.33 es, a ver, ¿cuánto te sale? El delta H te sale 1.9, ¿sí? Eso es lo que te sale al despejar, ¿no? Ya, entonces quiere decir que 1.9 es igual a 0.75 de tu asentamiento total. Quiere decir que tu asentamiento total es 1.9 entre 0.75. Eso es lo que quiere decir la norma. Entonces, ¿cuánto te sale ese asentamiento total? Ahí, en ese caso sale 2,53. Con ese valor tienes que trabajar. Corrígelo. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Está presente Percy Álvaro? Sí, Miss. Me estoy recibiendo en Word. Estoy haciendo en Word. Ya. Sí, Omar. Profesora, una consulta. En la práctica no nos dicen qué método deberíamos usar. Podemos usar cualquiera, ¿no? El Basic o el Meyerhof, ¿no? Para calcular carga por resistencia, digo. La verdad es que no me ha tocado preparar para este examen las preguntas. Entonces, cada profesor a veces decide cómo va a colocar, ¿no? Algunos te pueden decir, utiliza de frente el criterio de Tersaghi, utiliza el criterio de Meyer, ¿no? O utiliza el criterio de Bessic. O te pueden dejar libertad para que tú decidas el criterio que considerarías. No sé cómo venga en el parcial la pregunta. Lo importante es que estén preparados para cualquier caso, ¿no? Ahora, un criterio que te sirve para todo es el de Meyerhof. Ah, ok, gracias, profesor. Listo. Por eso es que lo que estoy tratando de darles en estas clases es lo básico como para que ustedes tengan el conocimiento de todo lo que probablemente pues se les pueda presentar en el examen y también en la vida práctica. Porque a veces cuando haces tus ensayos geotécnicos, decides hacer SPTs. Entonces, si haces SPTs, tienes que calcular tu capacidad admisible utilizando estos criterios, ¿no? Pero de repente, en otra situación, haces ensayos triaxiales. Y si haces ensayos triaxiales, de repente sí calculas tu módulo de elasticidad, tu coeficiente de Poisson. Entonces, utilizas el otro criterio de asentamiento inmediato que hemos desarrollado en la clase anterior. ¿Qué pasa si les piden que calculen el asentamiento
y no la capacidad admisible, ¿no? Entonces, de repente adicionalmente les dicen, bueno, además de calcular la capacidad admisible, calcule el asentamiento que vas a tener. A ver, en ese caso, si te piden calcular el asentamiento, si estás en el primer criterio, en el criterio del método elástico, lo que te van a dar aquí es la carga aplicada. O sea, por ejemplo, te van a decir, el edificio está soportando una carga de tantas toneladas por metro cuadrado, la carga aplicada que ustedes están calculando para sus tareas académicas, ¿no? Entonces te pueden dar este dato, está soportando tal carga, esta es la carga aplicada, ¿no? Ok. Luego también vas a tener todos los demás datos y lo único que vas a tener que calcular es tu asentamiento inmediato, ¿no? Entonces haces el proceso inverso, ¿ok? Ya. Si tendrías que trabajar bajo el criterio que estamos, entonces uno revisa y dice, la ecuación de Meyerhoff no me da opción de calcular el asentamiento inmediato porque ya me dice que me está limitando para las arenas a 25 milímetros. Pero la ecuación de Bowles, sí, ¿no? Porque en la ecuación de Bowles, si yo tengo lo máximo que necesito que soporte, que en este caso sería pues la carga aplicada que vas a tener en tu edificación, o de repente te dicen que chequees con el Q admisible que te salió por resistencia, que podrías colocar aquí, tienes tu número de golpes, tienes el ancho B y te piden que calcules el SE. Es el proceso inverso, simplemente, ¿no? Eso es por si adicionalmente te piden que calcules los asentamientos, ¿ya? Recuerden que el asentamiento se produce porque tienes una carga en la parte superior, ¿no? Entonces, lo correcto es que calcules el asentamiento con lo que se va a cargar, con la carga aplicada. Bien, ahora, entiendo que ya la mayor parte ha terminado su Jamboard. Vamos a dar un pase rápido a los Jamboard. El 21 ya está. Aquí también de Brian. Ya está. Anthony, ya. Si recorro, casi todos han presentado sus resultados. Jetsen Núñez, ¿está en clase? Sí, Miss. ¿Qué pasó? No, sí he colocado Miss. Ah, pero mira, no aparece. Qué raro. Voy a volver a cargar. Sí, a mí me aparece. Ah, Francisco Gámez, ¿está en clase? Sí, me hiciste en clase, ahorita la subo. Ya. Ah, acá hay uno de Jetsen Núñez, pero también tenías otro Jamboard. Aquí lo que le falta es unidades. ¿En qué unidades? Elber, ¿en qué unidades? Recuerden, chicos, que si lo dejan así en su prueba, ni a la mitad de puntos llegan. Quizás premio consuelo, 10%, ¿no? Porque te dicen 120 y tú dices, ¿120 en qué? ¿Ya? Igual, asentamiento, pero ¿en qué unidades? Si yo asumo que es en metros, digo, uy, no, esa construcción va a colapsar, 1.80 se va a hacer, ¿no? Entonces, no olviden colocar unidades. Aquí también, ¿no? Acá sí está, y acá falta unidades. Cadu, falta tus unidades en el asentamiento. Y ya. Entonces, otra vez, regreso a mis diapositivas. Entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que corresponde a asentamientos inmediatos, pero los asentamientos inmediatos solamente se presentan en suelos friccionantes, en arenas y gravas. Si tú tienes un suelo cohesivo, si tienes arcillas, tienes que calcular el asentamiento por consolidación. Y ese es un tema que ya lo has trabajado el ciclo pasado, el semestre pasado, ¿no? Entonces,
aunque los profesores no presentemos este tema, sabemos que como se hizo el ciclo pasado, entonces el alumno pues ya sabe cómo calcular el asentamiento por consolidación. Lo bueno es que tenemos un poco de tiempo como para que yo les pueda repasar el tema del asentamiento por consolidación, ¿no? En el asentamiento por consolidación, tú asumes que se está dando este tipo de deformación porque tiene la presencia de arcilla, ¿no? Y si tienes la presencia de arcilla, el ensayo que tienes que desarrollar es el ensayo de consolidación. El equipo que vas a utilizar para el ensayo de consolidación es el consolidómetro. Y en el consolidómetro, ¿qué realizas? Le sometes al suelo, a una pequeña muestra, a una carga, y vas anotando las deformaciones, o sea, esfuerzos, deformaciones. Pero también vas anotando las deformaciones con respecto al tiempo. Entonces dices, ¿cuánto se deformó? Al primer segundo se deformó tal valor, ¿no? Al revés. Este sería tiempo y el otro sería deformación. Entonces dices, en el tiempo tal, en segundos, se deformó tal valor. A los 2 segundos tienes otro valor, 3 segundos tienes otro valor, ¿no? De la curva, esfuerzo de la curva tiempo versus deformación, sacan la deformación más grande. Entonces, ¿cuál es lo máximo que se deformó? Entonces, va a haber un momento en que tu suelo va a tener la máxima deformación. Para esa deformación, ¿cuál es el valor de tu relación de vacíos que tienes? Recuerden que la relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, ¿sí? Entonces, tu volumen de vacíos es la mezcla de tu volumen de aire más tu volumen de agua, ¿no? Cuando tú le sometes a una carga, ¿no?, y tu suelo se deforma, ¿no?, se asienta, lo que ha perdido tu suelo es el aire y el agua sale por las piedras porosas superior e inferior, porque cuando tú les sometes a esfuerzos en esta prueba de consolidación, en la parte superior e inferior tiene piedras porosas. Entonces, ¿qué pasa? Que se permite que la muestra drene, o sea, al someterle a la carga, dejas que el agua salga por la piedra porosa superior o por la piedra porosa inferior. Entonces, estás disminuyendo los espacios vacíos, ¿no? Al disminuir esos espacios vacíos, vas a tener una nueva altura acá, un H final, ¿no? Entonces, ¿qué ha disminuido? Tu volumen de vacíos, porque tanto el aire como el agua, pues han disminuido, ¿no? Entonces, para ese valor, calculas tu relación de vacíos. Entonces, luego, en el ensayo de consolidación, tienes que repetir este ensayo por lo menos para 6, 7 puntos, ¿no? Entonces vas a tener 7 diferentes valores de relación de vacíos, pero para diferentes deformaciones, porque de repente aquí ensayas para tu primera deformación. Imagínense, para 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que pasó? Luego dices, ahora voy a probar para 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Qué valor voy a tener? Ahora voy a probar qué deformación voy a tener. Para 1.5, y así, hace 5 puntos. Entonces, para esos 5 puntos, para el máximo valor de tu deformación, calculas relación de vacíos. Entonces, vas a tener relación de vacíos 1, relación de vacíos 2, de tus 5 muestras. Para cada relación de vacíos, tú sabes que le has sometido a un esfuerzo. Entonces, esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3, ¿sí? De la relación de vacíos versus esfuerzos, que aquí lo estamos denominando el esfuerzo con P, este es similar a P, ¿no? Hacemos la gráfica de la curva de consolidación, ¿no? Entonces tenemos aquí la gráfica, y esa gráfica es relación de vacíos versus presión, ¿no? ¿Ok? O versus esfuerzo que le estás dando, ¿no? Ese es un poco para recordarles el procedimiento del ensayo de consolidación, ¿no? Entonces recuerden,
Hacemos todo para someter al suelo para saber cuál es lo máximo que se deforma. Y para esa máxima deformación debemos de calcular su relación de vacíos. Y luego hago la gráfica de relación de vacíos versus esa presión a la que fue sometida. Bien, entonces, luego de que haces esa gráfica, normalmente pues te sale una gráfica de este tipo, ¿no? Así. Entonces, tú dices, aquí tengo mi relación de vacíos y aquí tengo mi presión. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Digamos, cargas una muestra, lo sometes a unos 5 puntos, 4 puntos, digamos, y en el quinto punto tú dices, voy a descargar. Entonces tú esperarías que el suelo regrese a su posición original, pero no regresa. Disminuye un poco y de repente tienes una curva de este tipo. Se tiene mejoras a esta curva de consolidación, ¿sí? Y hay métodos que ustedes les han enseñado para hacer estas correcciones. Si tú no corrigieras, lo que harías es buscar el tramo recto de la curva, ¿sí? ¿Ok? Y para ese tramo recto, ¿no? Tendrías que calcular el valor del coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de consolidación. Eso es lo que les han enseñado, ¿no? Entonces, esta curva de acá ya es una curva modificada con los criterios que ustedes les han enseñado en mecánica de suelos, ¿no? Y que pues corresponden por lo menos a unas 2 o 3 sesiones de clase. Lo que estoy haciendo es tratar de recordarles, ¿no? Entonces, de esa curva de compresibilidad, tú sacas el valor del índice de compresibilidad, el C sub C y el C sub R, porque eso es lo que te va a servir. Recuerda que también vas a necesitar la relación de vacíos. Entonces te dicen, primero tienes que recordar si tu muestra es normalmente consolidada o preconsolidada o sobreconsolidada. Y para eso, ¿qué hacías? Comparabas, ¿no? Tú en la curva ya que estás sacando de relación de vacíos versus P, comparas los valores que tienes de tu esfuerzo efectivo, de tu esfuerzo más tu incremento de esfuerzos y de tu P sub C. O sea, eso es para verificar si tu suelo está preconsolidado o no. Y utilizabas el criterio de Casagrande, ¿no? Trazabas por el punto de máxima curvatura. Tenemos acá una línea tangente, luego a la máxima curvatura, luego trazabas una línea horizontal, una bisectriz, ¿no? Y luego, pues, de la intersección de la bisectriz con las abscisas, indicabas que ese era el valor de tu preconsolidación. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Dicen, ok, este va a ser el valor de mi preconsolidación. Comparabas el valor de la preconsolidación versus el esfuerzo efectivo en cada caso, ¿sí? Eso era para ver qué tipo de asentamiento podías utilizar. Si no recuerdan mucho este tema, yo les sugiero que en el libro de Brayadas también este tema está bastante bien explicado, como para que lo recuerden, ¿no? ¿Qué nos interesa para esta parte? Bueno, que con esos criterios tú decidas cómo vas a calcular el asentamiento, porque lo que a nosotros nos interesa ahora ya es el asentamiento en cada elemento estructural, así como hemos hecho el asentamiento inmediato, ¿no? Tomando algún criterio. En este caso necesitamos calcular el asentamiento, y para ese asentamiento tú necesitas el C sub C, que lo sacabas de la pendiente de esta curva, ¿no? Como es pendiente, necesitas tener 2 puntos en la vertical, 2 puntos en la horizontal, sacar el ángulo y bueno, esa es la pendiente, ¿no? O tangente y esa es la pendiente. Entonces tú decías, mi arcilla es normalmente consolidada o mi arcilla es preconsolidada, ¿no? ¿Qué significa una arcilla preconsolidada? Pasaron los primeros años de formación de la vida y se formó un primer estrato, ¿ok? Se formó un primer estrato, ¿sí? Pasa otros 5.000 años, se forma un nuevo estrato. Este suelo de aquí, ya está preconsolidado, ¿no? Pasa otros 5.000 años y se forma un nuevo estrato. Estos dos ya vienen a estar preconsolidados. Pasa otros 5.000 años y nuevamente, ¿ok? Entonces, este es mi suelo que estaría normalmente consolidado. Ahora,
En geotecnia, ¿cómo demostramos que sucede eso? Justamente con la metodología de Casagrande, ¿no? Casagrande te dice, bueno, yo te voy a decir cómo puedes determinar este valor de preconsolidación. Y luego vas a ir comparando para ver en qué caso estás. Por ejemplo, si estás en una arcilla preconsolidada, significa que tu esfuerzo efectivo, este P sub 0, corresponde a tu esfuerzo efectivo, ¿no? Más el incremento de carga que le coloques, o sea, tu carga aplicada, cuánto le vas a cargar al suelo. Si es menor que P sub C, ¿no? Que el valor de tu preconsolidación, entonces estás en una arcilla preconsolidada, ¿no? En caso contrario, estás en una arcilla normalmente consolidada, o sea, si este valor es mucho más grande que P sub C, estamos en un caso de una arcilla normalmente consolidada, ¿no? O sea, son incluso suelos que pertenecen a la era cuaternaria, ¿no? ¿Ok? Entonces, tú tienes que decidir en cuál de estos criterios estás. Para eso, tú necesitas determinar el valor del esfuerzo efectivo hasta mitad del estrato de arcilla, ¿no? Luego necesitas determinar el criterio de delta P utilizando el criterio de Businex, ¿no? Y luego, pues seguro que te van a dar para esta práctica el valor de P sub C, porque en suelos ya te tomaron cómo calcular el P sub C. Entonces, es probable que el valor de P sub C te lo den. El valor del esfuerzo efectivo, ¿cuál es el criterio? Imagínense que tienen un estrato de arena acá y arcilla, ¿ya? El esfuerzo efectivo, si estás hablando de asentamientos por consolidación, solamente te interesa el estrato que esté en la arcilla. Entonces, tu sigma cero es desde la superficie hasta la mitad del estrato de arcilla. Hasta ahí tienes que calcular el esfuerzo efectivo. ¿Y cómo calculaban el esfuerzo efectivo? Era peso específico, y en el caso que esté por debajo del nivel freático, peso específico sumergido por tu altura, ¿sí? Eso es lo que siempre hacen. Solamente que es hasta la mitad del estrato de arcilla. El delta P, utilizando el criterio de Businex, que ahorita lo vamos a recordar muy rápidamente, ¿no? Entonces, tú tienes este valor, tienes este otro, y te dan el P sub C, y verificas en qué condición estás. Si P sub 0 más delta P es menor que P sub C, estás aquí. ¿Y cómo calculas tu asentamiento? De esta manera, ¿no? Entonces, aquí vas a calcular tu asentamiento, ¿ya? Si no, estás en la otra condición. ¿Qué sacas de laboratorio? El valor del índice de compresibilidad, porque recuerden que ese índice de compresibilidad se saca de esta curva, es la pendiente a esta curva, ¿no? Y para esa curva debiste de haber hecho el ensayo, ¿no? Bien, entonces, si nosotros vemos este ejercicio, podemos decidir qué tipos de asentamientos vamos a tener. ¿Qué tipos de asentamientos considerarían aquí? El cálculo de cuántos asentamientos. Miren, la zapata está apoyada a 1 metro y está en arena, pero luego tienes otra vez arena y luego tienes arcilla. ¿A qué sería igual vuestro asentamiento total? ¿Solamente sería el asentamiento inmediato? ¿Solamente sería el asentamiento por consolidación? ¿O sería asentamiento inmediato más asentamiento por consolidación? A ver, en el chat coloquen del grupo, ¿qué asentamientos tendrían que calcular para este ejercicio? ¿Qué opinan, chicos? Uy, hoy día están muy calladitos. Vamos a preguntarle entonces a Cadu Jefferson Solier Hernández. ¿Está en clase? Sí, Miss. ¿Qué asentamientos considerarías para este caso, en el ejercicio 1? ¿Consideras que debemos de calcular el asentamiento inmediato? Sí, Miss. Porque tenemos arena, ¿no? Y también tendríamos que calcular el asentamiento por consolidación. Claro, también. Por la arcilla, ¿no? Claro, por la arcilla, porque si no nos pasaría lo mismo que la torre Pisa, ¿no?
tenían diferentes tipos de suelos, no calcularon todos los asentamientos y miren cómo quedó la torre, ¿sí? Entonces, si te dan un ejercicio de este tipo, te están diciendo en otras palabras, mira, no solamente tienes asentamiento inmediato, sino tienes asentamiento por consolidación. ¿Cuándo evitarías tu asentamiento inmediato? Por ejemplo, cuando decides que tu zapata no se apoye al metro, sino te vas de frente a los 2 metros. Y entonces tú dices, mira, yo no quiero estar haciendo el cálculo de mis 2 asentamientos, es demasiado, entonces mejor me voy a que mi zapata tenga un mayor DF. Entonces mi DF va a ser a 2.5. Si tengo a 2.5 y ya no tengo problemas, estoy apoyándolo sobre el asentamiento por consolidación, sobre mi arcilla, entonces solamente voy a tener asentamiento por consolidación, porque todo lo de acá no está soportando carga de mis elementos, ¿no? Pero si lo pones de esta manera, efectivamente lo que dice vuestro compañero, ¿no? Tu asentamiento total va a ser igual a tu asentamiento inmediato más tu asentamiento por consolidación. Y entonces, ¿no? Vas a tener que realizar el cálculo asentamiento inmediato, ya lo acabamos de hacer, ¿no? Suma tu asentamiento por consolidación. Muy bien, cuando hablamos de esfuerzos, ya solamente concentrándonos en el asentamiento por consolidación, debemos de hacer 3 cálculos, ¿no? El valor del esfuerzo efectivo, el delta P, ¿no? El incremento de esfuerzos, y el P sub C, que es la preconsolidación. Estoy casi segura que de datos se lo darían, ¿no? Entonces, el esfuerzo efectivo, tendría que calcular el esfuerzo efectivo desde la parte superior hasta mitad de mi arcilla. Entonces, peso específico por esta altura, más peso específico por esta altura, más peso sumergido por esta altura, más peso sumergido por esta altura. Ese sería mi esfuerzo efectivo. Y tendría que calcular mi incremento de esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se calcula el incremento de esfuerzos? En este caso, solamente nos interesa la altura que viene por debajo de la cimentación, hasta el estrato de arcilla al inicio, luego al medio y al final. Es como realizar 3 ejercicios, ¿no? Tienes que calcular el delta P al inicio, al medio y al final, ¿no? Por debajo de tu zapata, pero en el estrato que corresponde a la arcilla, ¿no? Entonces esto. De esos 3 valores vas a sacar un promedio, que es 1/6 de delta P al inicio, más 4 veces de delta P al medio, más al final, ¿ok? Ya. Entonces, si después de haber calculado el P sub 0 y el delta P, tu arcilla está normalmente consolidada, o si te dicen tu arcilla está normalmente consolidada, sabes que la ecuación que vas a utilizar es esta, ¿no? Es esta la ecuación que vas a utilizar. Muy bien, entonces, ¿qué te piden aquí? El C sub C. ¿De dónde se saca el C sub C? De datos de laboratorio. Te lo tendrían que dar el valor de C sub C, o si no, por lo menos darte el dato del límite líquido, y a ti te enseñaron a calcular un valor aproximado de C sub C en función del límite líquido. Entonces, eso lo tienes que recordar para este examen, ¿ya? Luego te dicen el valor de H. ¿Cuál es tu altura? Entonces, de tu estrato. Eso lo sacas de aquí. Este es el valor de H. Tu relación de vacíos. Tienes que calcular tu relación de vacíos. Yo espero que les den ese valor de la relación de vacíos. Si no, también no está de más que tengas todas tus ecuaciones que utilizabas en mecánica de suelos. Ya. Este valor de P sub 0, ¿qué es? El esfuerzo efectivo hasta la mitad del estrato de arcilla. Este es tu esfuerzo efectivo. Este delta P, dijimos que era delta P al inicio, al medio y al final, ¿no? Miren, acá por ejemplo, para el esfuerzo efectivo, está sacando 2.5 por 16.5. 1 más 1.5 es 2.5 por 16.5. Luego que nos toca abajo del nivel freático ya no sería 17.5, sino sería 7.5. Más 0.5 por 7.5. Igual acá, ¿no? Más, en vez de 2.5, como es solo hasta la mitad, sería 1.25. Y eso es lo que está sacando, ¿no? Más 1.25 por el peso específico menos el peso específico del agua, ¿sí? Y le sale 52.84. Entonces ya tiene este valor. Ese es el P sub 0. Ahora, para sacar el
delta P al inicio, al medio y al final, tienen que recordar que de acuerdo a la teoría de Boussinesq, ese delta P es igual a un Q sub 0 por un I sub C, ¿sí? ¿Cuál es ese Q sub 0? Es la carga que te dicen que estás soportando, es tu carga aplicada. Entonces, ¿cuál es el valor de tu carga aplicada? Te dicen que tu Q sub 0 tiene 150 kilonewton por metro cuadrado. En vuestros casos, si les toca arcilla, ¿cuál va a ser vuestro Q sub 0? Tu carga aplicada que estás calculando columna por columna y dividiendo entre un área que supuestamente vas a considerar para tu zapata. Ese es tu Q sub 0, ¿sí? Ya, pero ¿qué te dice Boussinesq? Te simplifica todo, ¿no? Te dice, bueno, no te preocupes, tienes tu carga, te lo están dando de datos, ya, lo único que tienes que calcular es el I sub C. Y ese I sub C está en función de la longitud y el ancho de tu zapata. Y el N está en función de tu profundidad. Entonces te dicen, tú tienes que calcular el valor de M1 y N1. Y con el valor de M1 y N1, calculas el valor de I sub C. Uy, qué suerte de ustedes que están en modalidad virtual, porque tranquilamente pueden tener programada vuestra fórmula, ¿no? O entrar al libro de Brayadas y buscar también los valores de I sub C que coloca en función de M1 y N1. Tiene otra tablita Brayadas y le simplifica todo, ¿no? Y con eso calculas el I sub C, ¿no? Entonces ya tendrías tu delta P, pero tienes que calcular tu delta P al inicio, al medio y al final. Entonces, ¿dónde varía? Solamente varía en el valor de Z. Al inicio tendrías que buscar esta primera altura. ¿Cuál sería tu primera altura? Z1. Si nos vamos al ejercicio y sabes que tienes una distancia de 2 metros, entonces tu primer cálculo sería para un Z1 igual a 2 metros. Al medio, estaríamos hablando ahora al medio, sería 2 metros más mitad de 2.5, o sea, tenemos que llegar hasta el medio, ¿no? Entonces, 2 más 1.25, 3.25. Al final, ¿no? En la base, ¿no? Sería 2 más 2.5, hasta aquí. Ya está, sería 4.5. Para cada una de esas condiciones, ¿no? Tienes que calcular tu I sub C y vas a tener 3 valores diferentes y esos 3 valores vas a sacar. De esos 3 valores sacas un promedio y con eso calculas tu delta P promedio. Si ya tienes tu delta P promedio, tienes tu P sub 0, tienes tus otros datos, calculas tu asentamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor de Z, ¿no? Y con el valor de Z, con el valor de B y con el valor de L, ¿no? Estás calculando tu M y N que necesitas, ¿no? Y luego calculas tu delta P para cada caso. Y sacas el promedio, reemplazas y ya tienes el valor de tu asentamiento por consolidación. Ese es para el caso del asentamiento por consolidación, ¿no? Si te piden y te dan un tipo de suelo que corresponde a una arcilla. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. ¿Recuerdan este tema de mecánica de suelos? ¿Cuántos recuerdan este tema de mecánica de suelos? A ver, levanten la mano. Ok. 2 alumnos, un poco. Les sugiero que en todo caso siempre repasen y, y busquen el de Brayadas si quieren tener mayor información, ¿no? De este tema. Yo espero de que solamente les tomen el tema de asentamiento inmediato, pero no sé cuál es el criterio que van a utilizar los otros profesores a los que les tocó, ¿no? Este tema, a los que les tocó colocar para este examen los ejercicios, ¿ya? Entonces, por eso es que les repaso también el tema de asentamiento por consolidación. ¿Qué más? Vamos a ver algunos ejercicios resueltos que también tienen en el aula virtual y si no lo tienen ahora se los voy a colgar.
Ya. Voy a colgar en el aula virtual todo este material para que ustedes puedan repasar. Son 3 clases prácticas de algún docente que preparó y pues lo compartió para que también se pueda colgar el material. Este es en el caso de capacidad de carga, ¿no? Vienen ahí desarrollados los ejercicios, ¿no? Acá en la figura se muestra una cimentación continua, acá ya les están dando con el tema de la excentricidad. Recuerden que si les dan el valor de la excentricidad, también tienen que hacer la corrección por excentricidad, ¿no? Y pide que determinen la carga última, ¿no? Tomando en cuenta la corrección por excentricidad, ¿no? En el caso de que tu cimentación sea excéntrica, por ejemplo aquí, ustedes tienen un valor de excentricidad que les dan que es 0.15, pero de repente lo que te van a dar es el momento y tu carga. Entonces tú sabes que tu excentricidad es igual a momento sobre la carga, ¿no? Esta parte de aquí. Tú tienes un suelo cargado excéntricamente, que está justo después de aquí. El valor de tu excentricidad, el valor de tu B es B menos 2E, L menos 2EX, ¿no? Y sabes que tu excentricidad es momento sobre la carga. Entonces, esto no lo olvides. De repente no te dicen, tienes excentricidad, sino te dicen, el momento es tal, y este Q viene a ser tu carga que está soportando tu columna, ¿no? Calcularías la excentricidad. En este ejercicio ya les daban el valor de la excentricidad, ¿no? Les dicen que el valor de la excentricidad es 0.15 y por lo tanto tu B ya viene a ser tu B', 1.8 menos 2 veces el valor de la excentricidad. Entonces es tu nuevo valor, 1.50. ¿En qué varía aquí? En los factores de forma ya no puedes trabajar con el B y L, tienes que trabajar con el B' y el L', pero no así en los factores de profundidad, ¿no? En los factores de profundidad trabajas con el mismo B y el DF, ¿no? Entonces, ¿en qué otro aspecto varía? En tu ecuación de Q último, de Meyerhof, tienes que colocar el valor de tu B'. Ahí también ahí tienes esa variación, ¿no? Acá hay otro ejercicio que dice, una cimentación cuadrada es 2 por 2 metros en el plano. El suelo de soporte de la cimentación tiene un ángulo de fricción de 25 grados, cohesión de 20 kilonewton por metro cuadrado, te dan el peso unitario. Determine la carga bruta admisible de la base con un factor de seguridad de 3. Supongo una profundidad de cimentación de 1.5. Utilice la teoría de Terzaghi, ¿ya? Y utilice la teoría de Meyerhof, ¿no? Te piden ambas teorías. Aquí está el desarrollo. Terzaghi, pues creo que no van a tener mayor problema. Es una ecuación sencilla. Solamente recuerda que si utilizas Terzaghi, las tablas que tienes que utilizar es la tabla 3.1 o 3.2 si estás en un caso de falla por corte local, ¿no? Y si utilizas Meyerhof, tienes que utilizar la tabla 3.3 del libro de Brayada. Y desarrolla por Terzaghi y luego comienza el desarrollo por Meyerhof, ¿no? Y hace una comparación. En la figura se muestra una zapata cuadrada, determina la carga bruta que la zapata puede soportar utilizando la ecuación de Meyerhof y Terzaghi, ¿no? Lo mismo, hace el mismo ejercicio. Y también determina la carga P. Recuerden que para determinar la carga P, si tú tienes tu capacidad admisible y está en unidades de fuerza sobre metro cuadrado, o sea, toneladas por metro cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado, para calcular la carga es multiplicar por el área, ¿no? Tuve algunas prácticas que dividían sobre el área, ¿no? Si divides sobre el área hasta en las unidades, te va a salir una cosa rara, ¿no? ¿Ok? Si dudas, o sea, haz tu chequeo con tus unidades, al dividir, ¿en qué te tendría que salir? Ese es un material que igual se los voy a dejar. Luego tienen otro, que hay también desarrollo de ejercicios.
Acá tienen un primer problema con Meyerhoff. Les pide que las dimensiones óptimas por resistencia, por resistencia, verificar si cumple con los criterios de asentamiento individual y distorsión angular máxima, ¿no? Entonces hace todos sus chequeos y acá, miren, les ha dado el valor del momento y de la carga. Si te dan el valor del momento y de la carga, divides y tienes el valor de tu excentricidad. También les están dando el valor de la inclinación. Recuerden que la corrección por inclinación, ¿no?, es cuando te dan que la componente vertical tiene una inclinación, ¿no?, y te pueden dar el valor, o si no, te pueden dar la carga horizontal y la carga vertical, y con eso puedes sacar el arco tangente de esos dos valores y también te sale este beta. Está chequeando por inclinación, reemplazando todos sus resultados. Y aquí empieza a verificar por asentamiento, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos desarrollado, ¿no? Verifica cuál es su asentamiento máximo que va a tener, cuál es su límite máximo, revisa lo que dice la norma, 0,50 para ese tipo de asentamientos. Y como en este caso le piden verificar el asentamiento, entonces compara con lo que dice la norma 1 entre 500. Entonces 1 entre 500 si le sale menor o mayor. Y ya, les dejo estos 3 grupos de ejercicios y se los voy a colgar delante de ustedes para que tengan claro dónde están esos ejercicios. Cargo contenido. Ya está en unidad 2, ¿ya? Todo lo que corresponde a cimentaciones superficiales, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna consulta? Profesora, ¿se podrá usar una tabla de Excel y ponerlo en el envío o tenemos que hacerlo todo a mano? Todo a mano. Específicamente, ¿para qué preguntas, digamos, la tabla de Excel? ¿Para el SPT o para el círculo de Moore? Mira, yo creo que sí, siempre en cuando coloques todo el procedimiento, ¿no? Como se hizo para el desarrollo del ejercicio de SPT, ¿no? O sea, puedes colocar una copia de tu tabla, pero luego tienes que mencionar el desarrollo de por lo menos una fila, cómo has realizado, ¿no?, tu ejercicio. Ah, ya, como en la PC, así, colocar el primer dato explicado y los demás ya con el Excel. Sí. Ah, ya, ok. Sí. Yo les sugiero que